Buenas tardes, mi nombre es Ida Alejandra Muñoz Cuellar y hoy yo les voy a hablar sobre el tema 12.1, demencias hereditarias y enfermedad de Huntington. Bueno, pues para empezar vamos a empezar hablando un poquito sobre las generalidades de las demencias. Y bueno, la demencia consiste en el desarrollo de múltiples déficits cognitivos en el que se incluye el deterioro de la memoria, que es el síntoma principal y más característico de la demencia, en el que también se van a presentar algunos de las incapacidades o de las alteraciones cognitivas, que son afasia, apraxia, agnosia o una alteración de la capacidad de ejecución. Bueno, el trastorno es lo bastante grave como para interferir de manera significativa en todas las actividades laborales, sociales, diarias que el paciente pues hace normalmente en su día a día, y puede representar un déficit respecto al mayor nivel previo de actividad del sujeto. Si los déficits cognitivos se presentan de manera exclusiva durante el delirium, no debe realizarse el diagnóstico de demencia. Esto quiere decir que, el paciente puede llegar a tener episodios pico, que en este caso sería la parte del delirium, que se encuentra en el estado de delirium, y eso debe de separarse al momento de que él presente demencia. Debe separarse esos dos términos, porque la demencia es cuando afecta realmente todo en su día, no nada más es un pico de actividad de la enfermedad, sino que se debe de reflejar todo el tiempo crónicamente y pues masivamente. El diagnóstico de demencia y delirium podrá establecerse si la demencia está presente a veces en ausencia del delirium, confirmando lo que acabo de explicar. Para establecer el diagnóstico de demencia se requiere que el deterioro de la memoria sea el síntoma más precoz y más prominente. Es por eso que se dice que es el síntoma principal. Los pacientes tienen deteriorada la memoria, la capacidad para entender la información nueva y olvidan el material aprendido con anterioridad. Y ambos tipos de deterioro de la memoria están presentes en los sujetos con demencia, aunque a veces en el curso de la enfermedad es difícil demostrar la pérdida del material aprendido pues previamente o a corto plazo. Bueno, hablando un poco sobre las otras afecciones cognitivas, como es la afasia, que es el deterioro del lenguaje, puede manifestarse por dificultades en la pronunciación de los nombres de los objetos o de los sujetos con los que el paciente está pues en contacto en sus días. Pueden estar comprometidas tanto la comprensión del lenguaje hablado y escrito como la repetición del lenguaje. Esto quiere decir que el paciente va a tener muchas dificultades tanto para expresarse como para expresarse oralmente, como sería escrito o con señas o de alguna manera. En las fases avanzadas de demencia, si los sujetos pueden llegar a enmudecer o presentar un patrón de lenguaje deteriorado. Es cuando comúnmente las personas dicen que una persona demente está diciendo incoherencias, pues realmente es esta afectación cognitiva que está presentando debido a la enfermedad en curso. El deterioro de la memoria, la afasia, apraxia, agnosia o alteración de la actividad de la ejecución deben ser lo suficientemente graves como para provocar un deterioro significativo de la actividad social o laboral y han de representar un déficit respecto al nivel previo de la actividad, que es lo que mencioné, que debe realmente afectar el día a día del paciente. Bueno, la demencia puede tener muchísimas causas, puede tener alrededor de más de 60 causas. Sin embargo, hay muchas que se presentan pues más comúnmente, como lo es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad vascular, que la enfermedad vascular es causa del 20% de las demencias, y otro 20% de los casos se deben a etiologías diversas que pueden ser adquiridas o pueden ser hereditarias. Bueno, en términos generales, todo paciente con demencia deben realizarse los siguientes estudios: una historia clínica completa, exploraciones neurológicas y psiquiátricas completas, debe realizarse un examen del estado mental,
en el cual directamente se determina qué déficit cognitivo está presentando nuestro paciente. Para este fin son de uso común las pruebas como Folstein y la de Bled. Los exámenes de laboratorio deben incluir biometría hemática completa, química sanguínea, pruebas de funciones hepáticas y pruebas tiroideas, cifras de vitaminas B12 y folatos, pruebas para sífilis y VIH. Esto es para ir dando con la etiología de la causa de la demencia. Para el diagnóstico diferencial es también necesario realizar el electroencefalograma, el electrocardiograma y estudios del líquido cefalorraquídeo. También tenemos análisis de imagen que pueden aportar mucha ayuda para el diagnóstico, que es la tomografía computarizada. Es indispensable, pues de 4 a 7% de los pacientes con demencia pueden presentar tumores cerebrales, que son los desencadenantes de la demencia. También se puede utilizar la tomografía computarizada para detectar una atrofia del núcleo caudado, que esta es muy observada en la enfermedad de Huntington, que vamos a ver más adelante. Y un número importante de demencias son de origen hereditario. Bueno, ahora hablando sobre la enfermedad de Huntington. Esta enfermedad es un padecimiento del sistema nervioso central, de inicio por lo general tardío, progresivo y fatal. Es crónico degenerativo. Se hereda con una forma autosómica dominante y con penetrancia incompleta y una frecuencia de mutaciones de nuevo alrededor del 3%. Esta enfermedad se caracteriza porque los pacientes muestran movimientos involuntarios y pues la presencia de la demencia, y generalmente, bueno, se dice que esta enfermedad afecta a la zona de los ganglios basales del cerebro, que pues es como se muestra en la imagen. Y bueno, hablando un poquito sobre epidemiología, se ha calculado que la enfermedad de Huntington tiene una prevalencia de 5 a 10 en 100.000 personas en población europea. Existen zonas de elevada prevalencia en el oeste de Inglaterra, Tasmania y en la zona del lago Maracaibo en Venezuela. Los estudios epidemiológicos en Asia, África y América son realmente escasos. Y en México no hay estudios de prevalencia de esta enfermedad, y la primera referencia fue en el año de 1905. Bueno, ahora hablando sobre el cuadro clínico, la edad promedio de inicio es de 38 años, sin embargo se puede presentar tanto antes, incluso antes de los 19 años, hasta se puede retardar la enfermedad después de los 70 años. Los movimientos coréicos son las manifestaciones iniciales y es como que un síntoma muy característico de esta enfermedad. Y conforme la enfermedad avanza, las manifestaciones motoras y la afectación neural se extiende y se hace más evidente, y pues se pueden llegar a presentar lo que ya hemos visto, la afasia, agnosia, apraxia, y existen las afecciones motoras son tan graves que incluso pueden llegar a afectar el tronco y orofaringe, lo cual produce incoordinación en el paciente y una dificultad para poder tragar alimentos. También se presentan los movimientos acádicos lentos, que son los movimientos involuntarios de la vista, de los ojos. El deterioro mental pues corresponde a una demencia subcortical, y los pacientes presentan una amplia variedad de alteraciones psiquiátricas. Se pueden observar conductas antisociales, agresivas, preocupaciones, irritabilidad, apatía. Esto se encuentra en un 50% de los casos. Y hay la habilidad emocional, impulsividad y agresividad, que esto también se encuentra en un 60% de los casos. En el inicio, en la niñez, se puede presentar la enfermedad y es muchísimo más grave que si se presenta en otras edades. En esta edad se pueden presentar manifestaciones parkinsonianas y los movimientos coréicos pueden estar mínimos o incluso pueden llegar a no presentarse. En esta etapa la demencia es rápidamente progresiva. En el 30% de los casos infantiles también se presentan convulsiones y son muy frecuentes los problemas de aprendizaje. Y en la enfermedad, la anticipación se observa cuando la transmisión es por vía paterna. Ahorita más adelante voy a explicar lo que es la anticipación. Hablando sobre neuropatología, se observa una atrofia cerebral causada por pérdida neuronal.
y astrocitosis fibrilar en estructuras anatómicas específicas. Las neuronas espinosas de tamaño mediano, que comprenden las neuronas de proyección más abundantes del neoestriado, son las neuronas que están muchísimo más afectadas en esta patología. Y hablando un poquito de genética, la enfermedad de Huntington se hereda en forma autosómica dominante con penetrancia incompleta, lo que quiere decir que un padre con la anomalía se lo hereda a su hijo, pero ese hijo puede o no presentarla. Sin embargo, esa persona tiene un 50% y lo va a heredar un 50% a su descendente. A eso se refiere la forma autosómica dominante con penetrancia incompleta. En 1983, Brussel y colaboradores localizaron al gen responsable de la enfermedad de Huntington en el gen 4, el brazo pequeño 16.3. El gen fue clonado en 1993 y se le denominó como gen IT15. Y en la actualidad al gen se le llama HD en lugar de IT15. El gen HD tiene 18 kilobases, 7 exones y produce transcritos que difieren en la región 3 no traducida. Codifica para una proteína aproximadamente de 3.140 aminoácidos. Y en personas normales este trinucleótido se repite nada más de 9 a 26 veces. Los alelos entre 36 a 96 repetidos se han relacionado con manifestaciones clínicas y se consideran en el rango ya anormal. Y se dice que arriba de 40 repeticiones de los trinucleótidos ya se considera como que el paciente o la persona padece la enfermedad de Huntington. Ahora, hablando sobre un poquito del tratamiento, existe algo que se llama consejo genético y diagnóstico predictivo. Cuando las personas tienen esta enfermedad, pues llegan a tener mucha inseguridad, mucha angustia, incluso pueden llegar a presentar depresión. Entonces tienen que darse este consejo genético y debe ser un largo proceso en el que se ayuda a los individuos a comprender y a aceptar los riesgos, así como la gravedad del padecimiento. Es común que los pacientes y familiares se depriman al recibir el asesoramiento y requieran apoyo psiquiátrico. Esto ocurre en todas las demencias hereditarias que comparten las características de la enfermedad de Huntington. El tratamiento hasta el momento, pues no existe un tratamiento definitivo no existe un tratamiento que pues cure la enfermedad de Huntington. Sin embargo, el manejo pues es meramente sintomático, en el que los pacientes van a estar debajo de los efectos de antidepresivos y neurolepticos para el control de la depresión, de la psicosis y de la corea, porque se dice que estos pacientes pueden llegar hasta pensar repetidamente en el suicidio. Entonces hay que tratar de evitar eso mediante los antidepresivos. Y pues como ya saben, ya se mencionó anterior, es muy indispensable el asesoramiento genético tanto al paciente como a su familia, porque la familia es lo que lo va a acompañar todo el curso de su enfermedad. Y bueno, esta es la bibliografía y el cuestionario.